Aviso de spoilers. Si no viste Stranger Things 4 y 5, aquí se revelan detalles y decisiones detrás del final. Este fue el final que muchos soñaron. Respuestas claras, redenciones notables y un cierre mitológico que atara cada cabo suelto. Y sin embargo, no ocurrió. ¿Por qué? Porque, tal como confesaron los hermanos Duffer en entrevistas recientes, lo que muchos interpretaron como misterio deliberado fue en buena medida una mezcla de cortes, prioridades y límites prácticos. Te explico, con calma y sin convertir teorías en hechos. Primero, contexto rápido. Los responsables creativos admitieron que hubo material planeado que no llegó al montaje final por razones de tiempo y estructura. Eso no significa que todo lo que quedó fuera irrelevante, pero sí explica por qué algunas preguntas quedaron en el aire. Si te gusta este tipo de análisis y teorías, dale like y suscríbete. Y comenta abajo cuál teoría te intriga más. Empecemos por uno de los puntos que más dolieron. Los arcos cortados, especialmente el de Will, y la idea de redención de Henry Creel. Según los Duffers, existía la intención de darle a Will un arco activo, no solo de víctima o testigo. Había escenas pensadas donde Will tenía un rol más decisivo en el desenlace emocional, intervenir de una forma que apuntara a sanar su relación con el trauma y con Eleven. Eso, en términos narrativos, habría sido un cierre simbólico. Will encontrando agencia después de años de ser manipulado por dimensiones y por su propia culpa. Pero para construir ese arco con credibilidad necesitaban tiempo de pantalla extra. El episodio final ya venía saturado. Por eso, esas piezas se redujeron o se eliminaron. Importante. Esto está en la categoría de idea de guión planeada y parcialmente filmada en algunos casos, y de otras no filmadas en otros. Los Duffers parafrasearon que intentar meter ese cierre habría sacrificado otras resoluciones. Eligieron priorizar el golpe dramático central. No es que el arco de Will fuera descartado por falta de cariño. Fue una decisión de equilibrio narrativo y de logística. En paralelo estaba la figura de Henry Creel, I, quien en la mitología de la serie es la semilla del mal que termina personificándose como Vecna. Los creadores pensaron en un acto final con tintes de redención para Henry, una especie de último intento que mostrara vestigios de humanidad. La intención no era convertirlo en héroe, sino ofrecer una clausura moral, que el que causó tanto daño tuviera un momento de reconocimiento o sacrificio. Pero el mismo problema se presentó. El tiempo narrativo y la necesidad de resolver otros frentes dejaron esa opción corta. Según los Duffers, lo que quedó fue una versión condensada de esa idea, menos explícita de lo que muchos fans esperaban. Ahora, vamos con otra cosa que encendió foros. ¿Por qué exactamente 12 niños? Muchos buscaban números simbólicos, referencias místicas o pistas que conectaran con una numerología oculta. La respuesta, según los creadores, es más prosaica y para algunos decepcionante. Vecna eligió 12 porque era suficiente para su plan. No fue, aparentemente, un número cargado de significados ocultos que no supiéramos interpretar. Fue una decisión práctica dentro del propio comportamiento del villano. Eso choca con la tendencia fan a buscar patrones y abre la discusión sobre cuánto significado queremos imponer a cada elemento de una historia. Decir esto no es restarle profundidad a Vecna, al contrario. Que el villano actúe con criterios utilitarios y pragmáticos dice algo sobre su psicología, pero también revela otra cosa. Si esperabas que el número 12 fuera la llave para otra capa de mitología, pues ahí entran las decepciones. La palabra exacta para datos no confirmados sigue siendo indefinido, si se trata de interpretaciones que los creadores no validaron. Una gran pieza del rompecabezas que nunca llegó a la pantalla es la obra teatral First Shadow. Los Duffers admitieron que mucha información de trasfondo, el pasado colectivo del llamado R Crew, detalles del proyecto Rainbow, la naturaleza exacta de la extraña roca o materia exótica que aparece como MacGuffin en algunos momentos, se condensó en esa obra dentro del universo, o incluso quedó relegada a piezas transmedia y materiales complementarios. En la práctica, eso significa que fragmentos importantes del lore quedaron fuera del show principal. ¿Qué implica esto para el espectador? Que muchas lagunas no surgen por descuido narrativo, sino por la decisión de externalizar información. El riesgo, claro, es que cuando el contenido esencial se deja fuera de la narrativa principal, la sensación de hueco crece. La audiencia no tiene acceso fácil a esos fragmentos de información y percibe incoherencia. En otras palabras, First Shadow funcionó como contenedor de lore que no entró en pantalla, y eso afectó la percepción del final. Hablemos ahora de uno de los giros que más debate genera, la escena final con Eleven y la teoría de que lo que vimos pudo ser una ilusión proyectada por Kali 008, Kali. Aquí voy a marcar claramente, esto es teoría del presentador, no una confirmación.
pero es una teoría plausible basada en evidencias visuales y narrativas. La cadena lógica sería algo así. Cally tiene habilidades de proyección de ilusiones y manipulación mental. En temporadas previas, mostró capacidad para crear escenarios convincentes que afectan percepciones ajenas. En la escena final, los mecanismos por los cuales ciertos personajes interactúan con Eleven, o la forma en que las apariencias se configuran, podrían explicarse si lo que la cámara nos muestra es una construcción mental de Cally. ¿Por qué fingir que Eleven está muerta o crear una ilusión donde Mike puede tocarla? Posibles razones: evitar el enfrentamiento real, proteger a Eleven de algo o manipular emociones para un objetivo mayor. Evidencias visuales que alimentan la hipótesis. Cortes de cámara que priorizan rostros en lugar de cuerpos. Transiciones que recuerdan a escenas previas de explotación de memoria y percepción. Y el hecho narrativo de que Cally ya mostró esa habilidad. Contraargumentos. No hay confirmación explícita de los creadores. Y la escena en Islandia, la cascada que Netflix pidió añadir tarde, complica cronologías y sentido del lugar. Resultado: plausible, interesante, pero indefinido como verdad. Sobre la escena en Islandia, los Duffers y la producción admitieron que hubo peticiones de Netflix para escenas adicionales que cerraran o remataran emocionalmente ciertos momentos. Una de esas incorporaciones tardías fue la toma en la cascada islandesa, pensada para dar un remate más visualmente impactante, o un epílogo con tono poético. Eso explica por qué algunos momentos del cierre se sienten un poco insertados. Llegaron tarde en el proceso y tuvieron que encajar en un montaje ya compacto. Esto no es una acusación. Se trata de cómo funciona la industria. Notas ejecutivas, plazos y la búsqueda de una imagen potente pueden forzar soluciones rápidas. Pasemos a un tema técnico pero muy debatido entre fans: las criaturas y monstruos omitidos. Según las explicaciones públicas, hubo limitaciones de presupuesto y de tiempo que impidieron mostrar más criaturas o desarrollar apariciones espectaculares del Mind Flayer y otros entes. La intención original incluía escenas con más criaturas y efectos, pero la decisión fue reducida por simple factibilidad. En temporada final, los costos de efectos especiales son enormes y las prioridades se fijan en el arco humano principal. Esto devuelve la discusión al dilema clásico. ¿Prefieres más monstruos o más cierre emocional? Los creadores optaron por priorizar lo humano, incluso si algunos fans esperaban un desembarco visual más grandioso. Aquí hay que ser justo. Priorizar personajes y emociones tiene mérito, pero también tiene coste narrativo cuando la mitología necesita demostraciones concretas. La sensación de algo que quedó fuera en términos de bestiario tiene una explicación práctica, no necesariamente artística. Y eso alimenta la frustración, porque muchos fans querían ver la mitología completa y en pantalla. Relacionemos todo esto con la mitología del proyecto Rainbow y la roca o materia exótica que conecta con Vecna y el Mind Flayer. En el universo de la serie, ese MacGuffin sirve para atar experimentación, poder y la apertura de puertas. Parte de la historia que contextualiza cómo se descubrió o manipuló esa materia aparece parcialmente en textos y en la mencionada First Shadow. El problema narrativo para la audiencia fue que la conexión entre Experimento Rainbow, Roca, Vecna, Mind Flayer no siempre quedó explícita en las temporadas finales, precisamente porque algunos pasos quedaron fuera del montaje principal. Los creadores han dicho que ciertas piezas eran demasiado densas para meterlas sin sacrificar ritmo, y por eso las colocaron en otros formatos o las omitieron. Resultado: comprensión incompleta para quienes se quedaron solo con la serie. Sobre el rol de Netflix y la producción, hay que separar dos cosas. Una, decisiones artísticas, qué contar y cómo hacerlo. 2, decisiones logísticas, límite de episodios, presupuesto por episodio, timing de rodaje y notas ejecutivas de la plataforma que pueden pedir modificaciones. Los Duffers reconocieron que hubo intercambio con Netflix, peticiones de escenas adicionales, reestructuración del final, pero también defendieron sus elecciones creativas cuando consideraron que eran esenciales. En la práctica, el final que se ve en pantalla es producto de ese empuje conjunto. Creativos intentando cerrar una saga y ejecutivos buscando un cierre comercial y visualmente eficaz. Ahora hablemos del spin-off y de lo que queda abierto en el universo. La visión oficial que salió a la prensa describe un proyecto que no seguirá a los mismos protagonistas, sino que tomará un formato tipo archivo X, casos episódicos, un tono más oscuro y standalone, con una atmósfera de misterio investigativo. Según lo dicho por los responsables, el spin-off no sería una continuación directa del hilo de los personajes principales, sino una exploración del universo, otras localidades, otros ecos de Proyecto Rainbow y respuestas a preguntas menores. Importante, el contenido exacto del spin-off y qué personajes aparecerán sigue sin aclararse en su totalidad.
por lo que cualquier afirmación sobre cameos de personajes principales debe clasificarse como indefinido hasta que haya confirmación. ¿Y qué significa todo esto para el fan que quería un cierre épico? Significa varias cosas al mismo tiempo. Primero, que muchas de las frustraciones sobre cortes son reales. Segundo, que muchas decisiones que parecen fallos son apuestas conscientes para priorizar otras resoluciones. Tercero, que el mundo de la serie aún puede expandirse, pero no necesariamente de la forma que cada fan imagina. Hay una mezcla de intención y pragmatismo detrás del final que todos querían ver, pero que no sucedió. Quiero detenerme un momento en la relación entre ambición mitológica y limitaciones prácticas, porque ahí está el núcleo del asunto. Grandes series con mitologías complejas tienden a generar expectativas elevadas, detalles, cierres y explicaciones verticales. Pero cuando una producción se mete en costos, plazos y limitaciones técnicas, algunos de esos deseos se convierten en escenarios imposibles. Los creadores se enfrentan a un conflicto. Explicar todo y arriesgar la fluidez emocional y la economía narrativa, o centrarse en el núcleo humano y dejar mitos a medias. Elegir lo segundo es legítimo, aunque molestará a quienes buscaban respuestas completas. Insisto en el matiz. No se trata de malas decisiones artísticas per se, sino de decisiones con consecuencias. Si quitas piezas que daban contexto al villano, la sensación de vacío aumenta. Si externalizas información a una obra o material complementario, reduces el acceso común a esa información y, por tanto, la satisfacción general. Es una cuestión de priorización. Los creativos eligieron cerrar ciertos frentes en lugar de abarcarlo todo. Algunos fans creerán que esto es el resultado de inexperiencia. Otros, que es la inevitable tensión entre arte y mercado. Yo lo veo como un ejemplo claro de cómo la industria moldea la narrativa. La necesidad de un final potente y vendible puede chocar con la necesidad de un cierre profundo y minucioso. Más allá de opiniones, esto explica por qué el final que muchos soñaron quedó fuera. Volvamos un segundo a la escena de Callie y Eleven, porque es un buen ejemplo de cómo pequeñas decisiones cambian interpretaciones. Si la ilusión de Callie es la explicación, entonces ciertos gestos cobran otro sentido. Los momentos de reconocimiento emocional se vuelven manipulaciones estratégicas. Si no lo es, entonces la escena se interpreta como un recurso dramático ambiguo. La ventaja de esa ambigüedad es que deja espacio a la especulación. La desventaja es que deja a parte de la audiencia insatisfecha. Nuevamente, ambos resultados son coherentes con decisiones creativas y con la falta de confirmación definitiva por parte de los creadores. Clasificación: teoría plausible, no verificada. Hablemos de personajes secundarios que muchos sintieron abandonados. Max y la relación con su madre, Robin y Vic, la figura de Brenner y su legado, y las interrogantes sobre Joyce y Hopper después del final. En varios casos había ideas para escenas que clarificaran destinos o relaciones, pero no todas llegaron a filmarse. Algunas existieron solo en outline de guión, otras se filmaron y se redujeron en montaje. Cuando algo fue filmado y luego cortado, técnicamente pertenece a la categoría material filmado pero recortado. Cuando existía solo en planeamiento, pertenece a idea original de guión y, en algunos casos, a first shadow o material complementario. Es clave hacer esa distinción antes de enojarse con la narrativa. No todo lo que percibimos como abandono fue una negligencia creativa. Algunas veces fue una restricción de ejecución. También conviene aclarar cómo afectan los cambios de tono al cierre. Los creadores y la producción buscaron preservar la esencia de la serie, esa mezcla de nostalgia ochentera, terror y coming of age, mientras introducían grandes piezas de horror cósmico. Eso dejó la opción del spin-off con un tono más oscuro y episódico. Si esperabas un cierre que replicara a la temporada 1 pero más grande, puede que no lo obtuvieras. En cambio, lo que tienes es un intento de balancear lo íntimo con lo épico, y eso siempre corre el riesgo de quedar a medias en ambas direcciones. Para terminar, vuelvo al corazón del título. El final de Stranger Things 5, que todos querían ver, pero no sucedió. ¿Cuál era ese final exactamente? En términos generales, respuestas claras, redenciones nítidas, especialmente para personajes como Will, Henry, demostraciones mitológicas completas y una sensación de cierre total. ¿Por qué no sucedió? Porque el proceso creativo implicó recortes, externalización de lore, peticiones de producción y límites prácticos de presupuesto y tiempo. No fue necesariamente un error moral, ni una conspiración. Fue la suma de decisiones con consecuencias narrativas. Si hay una lectura optimista, es que la puerta sigue abierta para explorar el universo desde otras perspectivas. El spin-off tipo Archivo X promete tangenciar elementos del proyecto Rainbow y quizá arrojar luz sobre historias secundarias, pero hasta que eso sea filmado y confirmado, cualquier detalle sigue siendo indefinido. Ahora te dejo con la pregunta que nos une como comunidad.
¿Qué final alternativo hubieras querido ver? ¿Más monstruos? ¿Más redención para Will? ¿Un acto final de Henry Redentor? ¿O la verdad completa sobre La Roca y el proyecto Rainbow? Coméntalo abajo y comparte este video con otros fans para que la conversación crezca. Gracias por quedarte hasta aquí. Nos vemos en el próximo análisis.